Buenos días con todos y todas. Estamos iniciando entonces a la clase del día de hoy. Vamos a aludir a un tema vamos a, de una manera, hacer referencia de manera explícita a todos aquellos artículos de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, explícitamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, que justamente refieren a lo que es violencia. Y a su vez también buscaremos hacer referencia en lo que es sentencias nacionales, en todo lo que es el interés superior del niño o adolescente, en lo que refieren a algunos pronunciamientos que han habido en distintas circunstancias en donde se ha visto violentados los niños y que ha sido un aporte propiamente de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, dar respuesta y alcances. Y finalmente ahondaremos en lo que es pues justamente dos casos, un caso de Ángela González, ¿no? versus España, y el otro caso tiene que ver justamente con una situación que, bueno, justamente quiero planteárselas en su momento, que es una sentencia dada desde del Comité de la CEDAW en el tema de Filipinas, contra justamente Filipinas. Vamos entonces ahora entonces les había dicho, brindar información sobre normativa internacional y jurisprudencia internacional y nacional sobre la violencia en agravio de los niños por su grupo familiar, y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, algunas cuestiones preliminares, ¿no? Yo creo que siempre es importante que insistamos en que todos los asuntos que se ventilen de violencia de los niños en su entorno familiar, como en cualquier cuestión que se resuelva sobre niños, niñas y adolescentes, siempre será requerido considerar el interés superior del niño. Para eso, pues, acá hay dos sentencias de justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos ayudan a dar un mayor sustento al interés superior. Se dice, cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés superior del niño. O sea, cada vez que nosotros aludamos a cualquier estrategia de protección, sea esa protección social a la que conversábamos en otra clase, o sea, una protección judicial, siempre estaremos abocados a direccionar las intervenciones a la luz de lo que es el resguardo del interés superior del niño como una consideración primordial. Yo creo que es un momento importante para un poquito retomar algunas cuestiones que viéramos en clases pasadas. Y ustedes recordarán, pues, que efectivamente aludíamos que cuando los niños son afectados en su integridad en el ámbito familiar, solamente habrían dos situaciones que podrían regir. O está en situación de riesgo o está en desprotección familiar. Y ambas estrategias aluden pues a distintas formas de intervención con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y todo esto se funda en ¿qué? Es algo sobre lo cual vamos a incidir mucho el día de hoy. El tema de la dignidad. O sea, en otras palabras, creo que no hay mayor fundamento, sustento, que resguardar que los niños deben siempre ser librados de cualquier violencia, que el hecho mismo de su dignidad de ser humano, el respeto a su dignidad. Y eso tiene que ver además con las características propias de los niños, ¿no? Estos se encuentran en una etapa de desarrollo, ¿no? Tanto los niños como los adolescentes, que hacen que estos se encuentren en una situación de vulnerabilidad mayor, a lo cual se suma el hecho de la dependencia, al hecho de la autoridad de sus padres, y que estos tengan que estar necesariamente bajo el cuidado de los mismos, y que tanto esto se constituye en una situación de mayor vulnerabilidad, más aún en una etapa de pandemia con la que estamos viviendo, en donde estamos obligando, pues muchas veces, a que los niños permanezcan con su agresor. Y más bien a lo que estaríamos abocados, como lo conversamos en algún momento también, habíamos hablado que el derecho a la integridad, tal como nos lo definía Ramos, era el derecho que buscaba resguardar la intangibilidad plena de todo el potencial humano de una persona. Entonces, lo que estamos hablando cuando aludimos a los niños y adolescentes es al resguardo de un componente específico del derecho a la integridad en ellos,
que es el desarrollo integral. Entonces acá la Corte nos dice, en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. ¿No? Es muy interesante cómo vincular el tema del desarrollo integral con el potencial humano, con el potencial que cada persona trae genéticamente hablando y que más bien debiera todas las acciones del Estado orientadas a potenciar el desarrollo, ¿no? de lo que es este potencial, ¿no? A favorecer el desarrollo de este potencial. El principio del interés superior del niño exige que se tome entonces en consideración el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, con el fin de alentar en el niño ni adolescente un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado, ¿no? Entonces, esa es la mira de intervención entonces en el resguardo del derecho a la integridad, haciendo un resumen consolidado de todo lo que hemos venido viendo, tratando de justamente rescatar lo que es el aporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va en ese sentido. Yo creo que tenemos que lograr nosotros relacionar interés superior del niño, desarrollo integral, respeto a su dignidad. Y en aras de esto, entonces, en realidad tenemos una normativa de la especialidad en la Convención sobre los Derechos del Niño, que lo que nos plantea es que los niños deben siempre ser librados de todas manifestaciones de violencia. Cualquier manifestación de violencia ya esta debe ser proscrita, prohibida por los sistemas normativos y por las prácticas sociales. O sea, no debemos ser tolerantes ni justificar ningún acto, por más que éste pueda de alguna manera aparentemente ser insignificante, ningún acto de violencia en agravio de los niños. De allí, pues, que justamente el artículo 19 de esta Convención sobre los Derechos del Niño, que en realidad yo lo que estoy tratando es de retomar también para avanzar, porque hay cosas que hemos dicho a lo largo de las clases que resultan muy importantes, no perderlas de vista, es que la Convención sobre los Derechos del Niño, pues, es para nosotros la norma constitucional en los derechos de los niños, ¿no? O sea, estamos hablando nosotros de esta norma con efecto vinculante, con rango constitucional, que obliga, no orienta, obliga a todos los actores a resguardar su contenido y a resguardar los derechos que están ahí, pues, explícitamente determinados. Y aquí, por ejemplo, tenemos un mandato que resulta ser finalmente constitucional por el rango de la Convención. Los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Todas las medidas legislativas. Cuando hablamos de las medidas legislativas, nos estamos refiriendo nosotros, en principio, a lo que tenemos actualmente. Ya lo mencionábamos, la Ley 30.403. La Ley 30.403 hoy en día establece una prohibición explícita a todos los cuidadores de los niños, sean sus representantes legales como sus padres, sean propiamente, pues, aquellos que están a cargo de ellos en las instituciones educativas, como los profesores, directores, como cuando se encuentran en un albergue del Estado, cuando se encuentran privados de libertad. O sea, lo que hay una prohibición explícita hoy en nuestra normativa para que se ejerza cualquier castigo corporal o trato humillante en agravio de los niños. Entonces, el Estado peruano ha dado cumplimiento, en principio, ¿no? Hay otras cuestiones más que hay que velar, obviamente, como el tema de la debida diligencia, para que cuando sean vulnerados su derecho a la integridad sea de manera inmediata y eficaz atendido. Pero acá lo que estamos hablando nosotros es, en principio, de normas que ya pues desaparecen esta potestad de los padres de poder ejercer algún tipo o grado de violencia en agravio de los niños, más aún cuando se sustenta aparentemente en una acción disciplinar. Entonces, ya esto está erradicado en nuestro sistema. Lo conversábamos en un momento, lo importante que era saberlo, lo importante es que estuviéramos alineados con respecto a ello, el fin político que tiene finalmente esto, en el sentido también, y es un fin social importante, de que no haya ningún tipo de tolerancia, por más leve que ésta sea, de la violencia, porque decíamos, queda en el ámbito subjetivo, y más hay un factor transgeneracional.
O sea, nosotros nos educaron con maltrato y nosotros tendemos a también repetir lo que hicieron con nosotros en lo que es el cuidado y disciplina de los hijos. Pero ahora justamente está claramente determinado, al momento que se erradicó la potestad, derecho, facultad de los padres de corregir moderadamente de nuestro sistema jurídico, es que se había visto que tenía un componente muy subjetivo. ¿Qué cosa era la corrección moderada? Y no solamente en los padres, sino también los operadores de justicia, al momento de poder identificar finalmente si había habido maltrato o no, entrar al tema del análisis de la corrección moderada y qué cosa es la corrección moderada, cuáles son los límites de una corrección moderada. Y estamos hablando también de medidas administrativas, sociales y educativas, y ahí justamente estamos nosotros aludiendo a la necesidad que no solamente se vea en el plano judicial estos temas, sino que verdaderamente podamos nosotros lograr que el Estado asuma su rol de corresponsabilidad frente a la familia. El Estado corresponsable con la familia para garantizar el desarrollo integral de los niños. El Estado coadyuvando a que la familia se constituya en un espacio protector para los niños. Entonces, de ahí hablamos pues de esas medidas de protección sociales. Y en esas medidas de protección sociales podría darse pues la necesidad de que a las familias finalmente pues se les brinde lo que es una enseñanza en lo que son las pautas de crianza, ¿no? ¿Cuáles son las pautas de crianza positivas? ¿No? Cómo orientar a los hijos, cómo educarlos sin necesidad de recurrir a lo que es maltrato físico o un trato humillante. Entonces, bueno, de lo que se busque es ello y también pues buscar a toda costa proteger al niño. Entonces decíamos de cualquier manifestación de violencia, sea esta física o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Este artículo, pues, el espíritu, la interpretación de esta normativa, es yo creo que por primera vez un tema muy interesante, por primera vez una norma internacional se sitúa frente a la posibilidad que sea en su propio entorno familiar donde el niño pueda ser víctima de violencia. O sea, lo que vemos nosotros cuando revisamos todo lo que es la normativa internacional, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? El de Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, toda la normativa que podamos ver nosotros normalmente nos sitúan frente a qué? A la necesidad de proteger al individuo frente al Estado y que el Estado sea el que finalmente pudiera vulnerar el derecho a la integridad de los ciudadanos, de los miembros de un Estado. Pero no nos habíamos puesto en el supuesto que había que proteger a los miembros de una sociedad de su propia familia. Yo creo que esta normativa, la Convención sobre Derechos del Niño, tiene esa importancia, esa riqueza de justamente considerar que los derechos de los niños pueden ser oponibles a los derechos de los padres, que los padres tienen limitada su potestad de crianza, que los padres no tienen derechos absolutos sobre los hijos y que finalmente, pues, en aras de esto, pues el deber de obediencia, como lo indica el artículo 24 del Código de Niños y Adolescentes de los hijos, tiene un límite en tanto que el deber de obediencia no contravenga o su cumplimiento no contravenga, pues, la transgresión de derechos fundamentales en los niños. Entonces, ese es un tema importante porque sí, definitivamente la Convención sobre los Derechos del Niño nos sitúa frente al titular del derecho, que es el niño, y pues, en todos los entornos en donde se puede desenvolver y en donde la familia es un espacio que ya es ampliamente reconocido, es un espacio transgresor también de derecho a la integridad, de derechos fundamentales, y por ello es importante ponerle límites a esta autoridad parental. El artículo 37 también de la Convención es bastante ilustrativo. Ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? En realidad, hay distintas manifestaciones de violencia en el entorno familiar en agravio de los niños. O sea, en realidad pueden ser
desde manifestaciones de repente que no producen mucho, o sea, mayor daño unas con respecto a las otras, porque sí hay situaciones que se han encontrado a niños en circunstancias muy degradantes y ya pues también en prácticas de tortura y en su propia dinámica familiar, o sea, hay unas situaciones de exceso en lo que es justamente a veces, yo creo, yo en realidad tiene que ver con un tema de desorden mental de los padres y que arremeten contra los hijos como si finalmente peor que animales. Entonces, eso podemos encontrarnos también, esas situaciones. Entonces, en el párrafo segundo del artículo 28 de la Convención, se menciona pues la disciplina escolar y se indica, ¿no?, que los estados adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención. Este es un párrafo también bastante interesante para situarnos frente a lo que vendría a ser lo que es el traslado que a veces se ha dado históricamente, de que los padres trasladan a los educadores sus facultades de crianza. O sea, que les dan toda la autoridad a los educadores para que estos arremetan contra el niño cuando se portan mal. Entonces, acá lo que hace este artículo 28, cuando refiere al derecho a la educación de los niños, también nos pone un límite, no un pare con respecto a lo que están facultadas esas instituciones educativas en términos de brindar educación a los niños. Y el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño exige a los estados que adopten todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otros de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y agrega, ¿no? Acá justamente también es en este análisis que se hace en la observación general número 8, los castigos corporales y otras formas de castigo degradantes pueden infligir graves daños al desarrollo físico, psíquico y social de los niños, exigir los debidos tratamientos y cuidados sanitarios de otro tipo. Entonces, claro, estamos hablando del desarrollo físico, psíquico y social, y tiene que ver con lo que habíamos conversado, o sea, la necesidad de garantizar un desarrollo integral a los niños como un componente fundamental en el resguardo del derecho a su integridad. Pero también, o sea, yo creo que es importante que nos situemos frente a las observaciones generales. Vamos a aludir a las observaciones generales que refieren más directamente al resguardo del derecho a la integridad de los niños. Y hay que recordar qué cosas son las observaciones generales. Yo me imagino que a estas alturas lo recordaremos bien, pero para quien no, sería bueno recordarlo. Sabemos nosotros que a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, cada 5 años los estados deben emitir un informe de cómo vienen cumpliendo este Tratado de Derechos Humanos, cómo vienen respondiendo a las exigencias de este tratado a nivel nacional. Entonces, para eso se hace un informe por parte del Estado, fundamentalmente es el Ejecutivo, ¿no? Que elabora en base al aporte de los distintos ministerios y poderes del Estado un informe de cómo se viene resguardando, por ejemplo, el derecho a la salud de los niños, cómo se le viene brindando protección, cómo se viene resolviendo sus controversias en el Poder Judicial, cuáles son las normativas que justamente han buscado brindar una mayor protección. Entonces, en base a toda esta información, se brinda el informe al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y el comité lo que hace es brindar recomendaciones a los estados de manera particular. Pero las observaciones generales lo que hacen es consolidar todas las recomendaciones. O sea, el comité tiene una mirada así, estratégica, en base a los informes que periódicamente va recogiendo, pues tiene una mirada estratégica de qué es lo que es necesario afianzar, qué es lo que está pendiente a nivel internacional. Las observaciones también nos ayudan a la interpretación de la Convención. ¿Qué mejor ente o entidad que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para poder ayudarnos a interpretar las normas
contenidas en este Tratado de Derechos Humanos, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, en la observación general número 8, es muy interesante cómo al momento de referirse a los castigos corporales o trato humillante en agravio de los niños, parte de lo que indica el preámbulo de la Convención. Y hay que recordar que en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se parte de la familia, de relevar a la familia como institución social. Dice, la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños. Institución fundamental de la sociedad, merecedora de protección, es también a lo que alude finalmente nuestra Constitución Política del Estado peruano. Entonces, en la Convención se exige que los estados respeten y apoyen a las familias. Ahora, claro, la cuestión es que lo que nosotros podríamos ahí, pues erróneamente considerar de manera muy preliminar, que de repente si están aludiendo a esto, estamos entendiendo que el Estado no tendría injerencia para intervenir en la propia dinámica familiar, ¿no es cierto? Porque se habla de la protección a la familia y eso significaría pues finalmente que el Estado tendría que tener un límite en su intervención en la dinámica privada de la familia. Pero esto es un error. En realidad hay que entender que siempre la función del Estado será cuál, de intervenir en el resguardo del desarrollo y bienestar de sus miembros de la sociedad. No importa en qué espacio se pueden encontrar los niños y adolescentes, aún en este espacio, pues por naturaleza privado, que es el de la familia, a pesar de ser definida esta como la institución natural y fundamental para el desarrollo de sus miembros. Pero lo que queremos nosotros es que efectivamente, de momento que nosotros reconocemos que es fundamental, ¿no? Tenemos que garantizar que cumpla con su finalidad. Y su finalidad es esta, la que venimos repitiendo, garantizar el desarrollo de sus miembros. Y si no la cumple, pues ahí se deslegitima como institución frente al Estado. Y de ahí el Estado, pues, tiene toda la autoridad de intervenir para resguardar la dignidad de sus miembros, la integridad física de estos, ¿no? Y por lo tanto que reciban entonces los niñas y adolescentes una protección, la protección de la cual son pues merecedores para el resguardo de su desarrollo integral. Pero a la par también el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño aluden a el deber de respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, ¿no? O sea, respetar, dice, las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres. Y ahí justamente se refiere de impartirles al niño en consonancia con la evolución de sus facultades